Buenas, buenas alumnas y alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Aquí estamos. Eh, bueno, después de este periodo de 3 semanas, espero que esté bien primero, espero que ustedes estén bien. Yo también estoy bien aquí. Recuerden, tomamos notas en nuestro cuaderno, nos protegemos con las medidas de seguridad del COVID, ¿ya? Y en el video, en el canal de YouTube, si entendimos nuestro nombre y apellido y la palabra ok o entendí, está entendido, y si tengo alguna duda, mi nombre y apellido y la duda en los mensajes del video en el canal de YouTube. Por favor que sea así. Ya, miren, nosotros nos correspondía esta semana empezar con la UNI 2. Entonces yo qué quiero hacer y qué hemos determinado hacer con el departamento de ciencia, con la tía Patricia, la tía Ani y todos los que intervenimos, la tía Carla, todos los que intervenimos con usted en cuarto medio, con el tema eh, de la prueba de transición, ¿ya? La prueba de transición universitaria, que es la PSU. Hemos decidido 2 semanas darles clases, ¿ya? Al principio, abordando las preguntas de la prueba de transición, ¿ya? Yo tengo las 10 preguntas, porque esta prueba de transición en los preuniversitarios, antes de publicarse, fue presentada en los preuniversitarios, y estos preuniversitarios online, varios de ellos, los pusieron a consideración de los estudiantes, y los estudiantes que están en esos preuniversitarios las respondieron ya a esta prueba, a la prueba de ciencias naturales. Bueno, está física y está química, ¿ya? Tanto la general, física, química y biología, y después está la particular de física, la particular de química. Yo me voy a orientar con física y con química, ¿ya? Con biología creo que tienen con la profe Carla, si no me equivoco, no sé. Bueno, la cosa es que esas 10 preguntas yo las voy a desarrollar. Habíamos pensado darles una clase, un video por semana, pero yo creo que, como he visto la temática, como veo que esto, o sea, como sé que es online, lo que prefiero es en cada pregunta de esas 10 que se responden, o sea, de todas esas respuestas que le estaba diciendo, perdón, que no terminé de explicarle, hubo 10 preguntas que fueron las que más errores tuvieron, ¿ya? Esas 10 preguntas yo las tengo, son las más difíciles, ¿sí? Entonces, al saber esas 10 preguntas que me las conseguí, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a hacer hincapié en cada pregunta. Y en vez de hacerle clases, voy a hacer como grajeas, digamos. Y en cada pregunta voy a contestar la pregunta cuál es la correcta, en la prueba que ustedes la tienen si la bajan, ya, con la opción, pero voy a contestar por qué no las otras, por qué las otras son incorrectas, ¿ya? Entonces cada video va a ser una pregunta. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas en estas 2 semanas. Esta semana va a ser una, y creo que la próxima semana la otra, no sabemos bien porque creo que va a haber ahí algún cambio la próxima semana y vamos a ver un lapso de una semana de parate, y después vamos a seguir en la última semana del mes, ¿ya? Bueno, comenzando la primera. Dentro de las 10 preguntas en física, ¿sí? Estamos en física. La primera pregunta de la PSU, ¿ya? Es la siguiente. Es la número 1 de la prueba de ciencias. Y dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones asociadas a características de capas de la Tierra en su modelo dinámico es correcta? Acuérdense, hay que leer muy bien las preguntas, ¿ya? Estas preguntas tienen algunos indicadores que nos ayudan a responder las preguntas, no que nos confunden, no tomemos como una confusión, porque si no leemos bien, ahí nos confundimos. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones, ya de estas 5, asociadas a las características de las capas de la Tierra, este es el núcleo modelo Tierra, ¿sí? En su modelo dinámico es correcta? Aquí la palabra clave, yo voy a ir cambiando, chicos, voy a ir cambiando hacia acá. Esta es la clave de la pregunta, el modelo dinámico. Entonces, ¿por qué el modelo dinámico? Porque hay un modelo dinámico de la capa de la Tierra, recuerden que lo han visto, y si no lo han visto lo vamos a ver ahora. Entonces, al ver yo en esta pregunta modelo dinámico, entonces ya sé cuál es el modelo dinámico de la Tierra. Entonces, vamos,
Vamos al modelo dinámico. Este es el modelo dinámico que nosotros conocemos de la Tierra. ¿Ya? Este es el modelo dinámico, en donde el modelo dinámico Tierra, ¿ya? Porque nos falta aquí, esta es la geósfera, recuerden. ¿Sí? Vamos a marcarlo porque quiero, desde la litosfera hasta donde termina el núcleo, esto es la geósfera. ¿Estamos? Porque es donde está la masa sólida de la Tierra, entre sólida y líquida, ¿ya? Todo lo que está sobre la litosfera, ¿ya? Todo lo que está sobre la litosfera, todo lo que está sobre la litosfera es lo que nosotros conocemos como atmósfera, en donde está la biosfera. Aquí están los mares, aquí están las montañas, arriba. ¿Estamos? En esta capa, la litosfera, hacia arriba, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a concentrar en el modelo dinámico de la Tierra, porque, volvamos, ¿qué nos decía? Características de capas de la Tierra. Capas de la Tierra, ¿sí? En su modelo dinámico. Entonces, cuando comienzo a leer ese modelo dinámico, ustedes me dirán, bueno, pero ¿dónde está la atmósfera? Porque también está ahí. ¿Sí? Pero nos concentremos con el modelo dinámico, modelo geodinámico. ¿Por qué? Porque es la dinámica de la Tierra, de la lito, ¿sí? Que en latín significa tierra. ¿Sí? Tenemos que ir asociando los conocimientos. Entonces teníamos las capas, eran la litósfera, recuerden, la astenosfera, ¿sí? En donde había rocas plásticas, ¿sí? Y es gravo y basalto, eso son características, digamos, características muy finas, pero la astenósfera, la mesósfera, ¿ya? Una capa de transición que hay entre la mesósfera y un núcleo, porque desde esta parte, desde aquí, vamos a dar, desde aquí, desde este punto hasta aquí, es el núcleo. ¿Estamos? El núcleo de la Tierra. ¿Sí? Este núcleo tiene un núcleo externo y un núcleo interno. ¿Estamos? Recordemos que las capas, la litósfera es una capa de rocas sólidas, porque ahí están los mares, están las montañas, están las placas tectónicas, ¿sí? En la astenósfera, ¿sí? Es donde tenemos la primera capa del modelo dinámico, y esto es, la astenósfera y la mesósfera son capas que son líquidas. Sí, en su gran mayoría son líquidas. La astenósfera y la mesósfera, recuerden que son líquidas. Y a medida que vamos en profundidad y entramos al núcleo, ¿sí? Esta fase líquida se va transformando en una fase sólida. ¿Por qué? Porque el núcleo interno, ¿sí? No el externo, el núcleo interno de la Tierra es sólido. ¿Sí? Siempre. Y es el lugar en donde mayor presión hay. ¿Por qué? Porque tiene que soportar la presión de todas estas capas. ¿Ok? El núcleo interno es el de mayor presión. Después el núcleo externo, que es la transición también, porque esta capa de transición, ¿sí? En donde hay sólido y líquido. Y aquí hay materiales sólidos, pero también en una parte líquida, en un menor porcentaje, pero el núcleo interno extremadamente sólido. ¿Estamos? Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a agarrar y voy a borrar, porque necesitamos después ver en las otras preguntas. ¿Ve por qué yo necesito que hagamos una pregunta a la vez? Porque quiero desarrollarla. Ya. Listo. Entonces, vamos a la opción, vamos a las opciones. Dice, la mayor presión la poseen las capas líquidas. En nuestro modelo dinámico Tierra, la mayor presión la poseen las capas líquidas. En el modelo dinámico, capas líquidas no hay. ¿Sí? Si bien con mayor presión. ¿Por qué? Vamos al modelo. Astenósfera y mesósfera son las capas líquidas. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Entonces, vamos con la pluma.
desde aquí que sacamos que la astenósfera, perdón, que yo soy medio malo para escribir, y la mesósfera son las capas líquidas, pero dice que la mayor presión de estas, ¿sí?, me denota que la mayor presión de estas, ¿sí?, la poseen las capas líquidas. Vamos al modelo. ¿La mayor presión la poseen estas dos capas? No, la mayor presión la posee el núcleo. A mayor profundidad, mayor presión y mayor temperatura. Recuerden las leyes de química que vimos este año. A mayor profundidad, mayor presión y mayor temperatura. Ley de Boyle, Gay-Lussac, ¿sí?, la ley cero de la termodinámica. ¿Estamos? Entonces, falso. Esta no es. ¿Estamos? Esta no es. Porque la mayor presión no está en las capas líquidas, que son la astenósfera y la mesósfera. La mayor presión está en el núcleo interno, que es sólido. ¿Estamos? El segundo dice, el núcleo interno posee la mayor dinámica convectiva. Ahora bien, si yo me presento en esta pregunta, la clave, núcleo interno, sé que es el núcleo interno, pero posee la mayor dinámica convectiva. Dinámica significa, hay algo que va cambiando. ¿Pero qué significa convectiva? Que tiene que ver con lo que vimos también en termodinámica, en donde las propiedades de convección son las propiedades que tienen la capacidad de movimiento tanto de temperatura, ¿sí?, como subir temperatura y bajar temperatura, ¿sí?, o cambiar de un estado líquido a un semisólido o de un estado líquido a un estado gaseoso, pero que tienen ¿quiénes? Los fluidos, los líquidos. ¿Estamos? No la tienen los sólidos. Las propiedades convectivas químicamente no tienen los sólidos. ¿Y el núcleo interno qué es? Dijimos, sólido. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta tampoco es. ¿Vamos hasta ahí? La tercera dice, las capas gaseosas poseen mayor temperatura que las capas sólidas. Pensemos. Estamos viendo las capas sólidas, ¿sí?, que son el modelo dinámico, que sabemos que va de la litosfera al núcleo interno. La capa sólida, ¿ya? Pero dice, las capas gaseosas poseen mayor temperatura que las capas sólidas. Tampoco es. ¿Por qué no es? Porque las capas gaseosas no están en la geósfera, no están ni en la litosfera, porque todas estas capas internas, dinámicas de la Tierra, son líquidas y sólidas. Aquí hay gases, pero muy pequeños. Las capas gaseosas que se refiere esa pregunta son las que están en la atmósfera, ¿ya? Entonces, si yo me voy a poner a ver, las capas gaseosas no poseen mayor temperatura que las capas sólidas, porque las capas gaseosas están allá arriba, allá. La mayor temperatura está acá. A medida que yo voy al centro de la Tierra, ¿sí?, esta temperatura va aumentando, ¿ya? Porque la presión también va aumentando. Entonces, las capas gaseosas no corresponden dentro del modelo dinámico ni tampoco corresponden a la afirmación de que tienen mayor temperatura que estas capas sólidas. Entonces, la opción C, incorrecta. Después dice, la astenósfera se encuentra a una mayor temperatura que la mesósfera. O sea, la astenósfera tiene más temperatura que la mesósfera. Vamos a ver. ¿Qué dijimos? La temperatura va aumentando a medida que vamos hacia el centro de la Tierra. Entonces la astenósfera no tiene, la astenósfera no tiene mayor temperatura. Al revés, la mesósfera tiene mayor temperatura que la astenósfera. Entonces esta tampoco es. Y por ende nos queda la opción E, que es la que es correcta. ¿Ya? ¿Pero por qué es correcta? Porque dice la convección convectiva. ¿Recuerdan que se asociaba a esta? La convección en la astenósfera incide en el movimiento de las placas tectónicas. Exactamente, esta es. Recuerden que la convección, este fenómeno, vamos a cambiar el color.
Este fenómeno de convección, ¿sí?, de las placas tectónicas en la astenósfera significa que la convección es una propiedad de los líquidos. Aquí está la astenósfera, es una capa líquida, aquí hay convección, o sea, aquí hay movimiento, acá hay dinamismo, hay dinámica convectiva, hay una dinámica de movimiento, hay mayor y menor temperatura, hay movimiento, y al haber movimientos dentro de la lava, porque aquí adentro, ¿qué es lo que hay? En la astenósfera, aquí hay lava, aquí hay magma, aquí es donde está la lava y el magma, y aquí también, pero aquí es donde está la mayor cantidad de magma que nosotros vemos en las erupciones volcánicas, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las placas tectónicas? En la litosfera. Entonces, si aquí hay movimiento de un líquido y hay convección, porque las leyes de química me dicen que la convección se da en un líquido y en un gas, y no se da en un sólido, entonces, si hay movimiento y dinamismo, ¿sí?, y se cruzan dentro de la astenósfera de acuerdo a los movimientos que hay, obviamente en la litosfera también habrá movimiento, porque si la astenósfera que está acá abajo, ¿sí?, la litosfera está arriba, si la astenósfera se mueve y esta masa líquida, que tiene un poco más de temperatura que la litosfera, se mueve, las placas tectónicas que están en la litosfera también se mueven, ¿ya? Y esos son los orígenes de los terremotos, ¿ya? Y de los movimientos sísmicos y de los movimientos de las placas tectónicas que se mueven también por temperatura, porque la temperatura, como vimos en los principios de termodinámica, es energía. ¿Estamos? Entonces, por eso la opción es la E, es la correcta. ¿Ya? ¿Cuál es la clave en todas estas preguntas? Yo sé que, imagínense, profe, que si usted se tomó 20 minutos o 15 para explicármelo, la idea es esta. Leemos muy bien la pregunta, vemos cuál es la clave, interpretamos lo que sabemos, las capas de la Tierra las sabemos. Pero ¿cuál es el modelo dinámico? El gráfico que nos dieron todos los profes, ¿sí?, durante todos estos años. Lo repasamos. Y después, a cada opción la vamos cambiando a partir de lo que conocemos. Esa es la dinámica de estudiar estas preguntas antes, ¿ya? Bueno, esperando que estén muy bien, ¿ya?, y que les haya servido, ¿ya? Espero que les sirva, y cualquier consulta ustedes me la hacen y yo les respondo por el canal de YouTube. Que estén muy bien. Chau, chau.